Introducción al libro de Dos Ismael. El libro de Dos Ismael forma parte del rico tapiz literario y teológico que conforma el canon bíblico. Este texto, aunque no se encuentra entre los libros canónicos reconocidos por muchas tradiciones cristianas y judías, es considerado apócrifo o deuterocanónico en ciertas corrientes religiosas. Su naturaleza y propósito están inmersos en la exploración de temas profundos relacionados con la fe, la moralidad y la relación entre lo humano y lo divino. La obra aborda cuestiones fundamentales sobre el destino del hombre, la justicia divina y el papel del sufrimiento como herramienta de redención. En términos históricos, el libro de Dos Ismael fue escrito probablemente durante el período intertestamentario, una época turbulenta marcada por tensiones políticas, sociales y espirituales dentro del pueblo judío. Esta obra refleja las preocupaciones de un contexto en el que las comunidades luchaban por preservar su identidad frente a influencias extranjeras y opresiones externas. Aunque su autoría sigue siendo anónima, algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido redactado por escribas o líderes religiosos que buscaban ofrecer consuelo y orientación a quienes enfrentaban dificultades insuperables. Desde una perspectiva literaria, el libro combina elementos narrativos, poéticos y proféticos. Se presenta como una continuación o complemento del primer libro de Ismael, también conocido como Uno Ismael, profundizando en las historias y enseñanzas asociadas con este personaje bíblico. La estructura del texto alterna entre diálogos visionarios, reflexiones filosóficas y descripciones simbólicas que invitan al lector a interpretar sus significados más allá de lo literal. Es precisamente esta dualidad entre lo tangible y lo místico lo que dota al libro de su carácter único y complejo. El propósito central de Dos Ismael parece ser ofrecer una visión trascendental de la vida humana, donde el sufrimiento y la adversidad son vistos no como castigos arbitrarios, sino como pruebas necesarias para alcanzar una mayor cercanía con Dios. En este sentido, el texto busca responder preguntas existenciales que resonaban profundamente en su audiencia original. ¿Cuál es el propósito del dolor? ¿Cómo puede el ser humano reconciliarse con la voluntad divina? Y tal vez más importante aún, ¿qué promesas aguardan a aquellos que perseveran en su fe? A través de su prosa rica en metáforas y simbolismos, Dos Ismael desafía tanto al intelecto como al espíritu del lector. No se trata simplemente de una narrativa histórica o doctrinal. Más bien, es una invitación a reflexionar sobre el lugar del ser humano en el cosmos y su relación con lo eterno. Este marco introductorio establece las bases para comprender cómo el libro desarrollará sus temas principales, particularmente aquellos relacionados con el sufrimiento y la esperanza, dos ejes centrales que guiarán el análisis subsiguiente. Contexto histórico y social del libro de Dos Ismael. Para comprender plenamente el trasfondo del libro de Dos Ismael, es esencial adentrarse en el contexto histórico y social en el que fue escrito. Este período, conocido como el período intertestamentario, abarca aproximadamente los años entre el retorno del exilio babilónico, siglo V a.C., y el inicio del ministerio de Jesús, siglo I después de Cristo. Fue una era de gran agitación política y transformación cultural para el pueblo judío, marcada por la dominación extranjera, la fragmentación interna y la búsqueda constante de identidad espiritual. Una de las influencias externas más significativas durante este tiempo fue la ocupación helenística, impulsada primero por Alejandro Magno y posteriormente consolidada bajo los imperios Seleucida y Ptolemaico. La cultura griega, con su énfasis en la razón, el arte y la filosofía, comenzó a infiltrarse en la vida cotidiana de Judea. Esto generó tensiones entre aquellos que adoptaron aspectos de la cultura helenística y los grupos más conservadores que veían estas influencias como una amenaza para la pureza de la fe judía. Este conflicto se intensificó durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, quien intentó forzar la helenización mediante medidas represivas, como la prohibición de prácticas religiosas judías y la profanación del Templo de Jerusalén. Estos eventos culminaron en la revuelta de los Macabeos, un levantamiento que logró restaurar temporalmente la independencia judía, pero dejó cicatrices profundas en la sociedad. Paralelamente, la estructura social del pueblo judío estaba experimentando cambios significativos. Las clases alta y baja estaban más polarizadas que nunca.
Los sacerdotes y aristócratas, quienes controlaban el templo y disfrutaban de privilegios económicos, a menudo eran percibidos como cómplices de las potencias extranjeras. Por otro lado, la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, luchando contra impuestos elevados, tierras confiscadas y escasez de recursos. En este entorno surgieron movimientos mesiánicos y sectas apocalípticas que prometían la llegada de un Salvador o la intervención divina para liberar a Israel de la opresión. Además, el período intertestamentario fue testigo de un florecimiento intelectual y espiritual dentro del judaísmo. Surgieron nuevas interpretaciones de la Torá, así como textos apócrifos y apocalípticos que exploraban temas como el juicio final, la resurrección de los muertos y la retribución divina. El libro de Kadosh Ismael se inscribe en esta corriente literaria, respondiendo a las inquietudes de una comunidad que buscaba consuelo y sentido en medio de la incertidumbre. Sus autores, probablemente pertenecientes a círculos esotéricos o sectarios, emplearon símbolos y visiones para transmitir mensajes de esperanza y resistencia. Este contexto complejo explica por qué el libro de Dos Ismael aborda temas tan relevantes para su tiempo: la lucha entre el bien y el mal, la injusticia terrenal y la promesa de una justicia divina futura. A través de su narrativa, el texto no solo refleja las tensiones y aspiraciones de su audiencia original, sino que también sirve como un testimonio de cómo el pueblo judío intentó mantener su fe y unidad en medio de circunstancias adversas. Exploración de los temas principales. Sufrimiento y esperanza. El corazón del libro de Model 2 Ismael. La T, con los temas gemelos del sufrimiento y la esperanza. Dos conceptos que se entrelazan profundamente en la narrativa para ofrecer una visión holística de la condición humana y su relación con lo divino. A lo largo del texto, estos temas no se presentan como simples abstracciones filosóficas, sino como realidades vividas que encuentran eco en la experiencia diaria de los lectores originales y contemporáneos. El sufrimiento, en particular, emerge como una fuerza omnipresente en la obra. Desde el inicio, el libro explora diversas formas de aflicción, desde las penurias físicas y emocionales hasta las injusticias sociales y morales. Sin embargo, lo que distingue a Smunza II Ismael es su insistencia en que el sufrimiento no es un estado aleatorio ni una simple consecuencia de la debilidad humana. Más bien, se presenta como un instrumento deliberado en manos de lo divino, destinado a moldear el carácter y purificar el alma. Esta perspectiva se ilustra vívidamente en pasajes donde los personajes principales, incluyendo figuras como Ismael y otros mensajeros celestiales, enfrentan pruebas casi insoportables, pero emergen fortalecidos y transformados a través de ellas. Por ejemplo, en uno de los episodios clave, Ismael describe su propio sufrimiento como un crisol ardiente que quema la escoria de mi ser, para revelar la esencia pura. Aquí, el sufrimiento no es visto como un castigo, sino como un proceso necesario para alcanzar una mayor proximidad con lo sagrado. Sin embargo, el libro no glorifica el sufrimiento por sí mismo. En lugar de eso, utiliza este tema como un puente hacia la esperanza, que actúa como contrapunto esencial en la narrativa. La esperanza en Dos Ismael no es ingenua ni superficial, sino una certeza arraigada en la convicción de que lo divino tiene un plan redentor para la humanidad. Este mensaje se manifiesta a través de visiones apocalípticas que describen un futuro renovado, donde las injusticias del presente serán rectificadas y donde el sufrimiento dará paso a la paz y la armonía. Un pasaje emblemático de este optimismo proclama: no teman, porque el día de la restauración está cerca. Aquellos que han soportado la prueba recibirán su recompensa en gloria sin medida. La relación entre ambos temas se profundiza aún más a través de la dialéctica entre lo temporal y lo eterno. Mientras que el sufrimiento está inevitablemente ligado al ámbito terrenal y transitorio, la esperanza apunta hacia un horizonte trascendental. Esta dualidad se ejemplifica en episodios donde los personajes deben elegir entre rendirse ante las adversidades mundanas o confiar en la promesa de una redención futura. Una de las escenas más memorables narra cómo Ismael, enfrentado con la pérdida y la desesperación, recibe una revelación celestial que le asegura que su sacrificio tiene un propósito mayor. Este tipo de momentos subraya cómo el sufrimiento prepara el camino para la esperanza, mostrando cómo ambas experiencias están intrínsecamente conectadas.
Además, el libro utiliza un lenguaje simbólico para amplificar la tensión entre el sufrimiento presente y y la esperanza futura. Imágenes como la noche oscura que precede al amanecer o el grano que debe morir para dar fruto se repiten a lo largo del texto como metáforas de la transformación espiritual. Estos símbolos no solo dotan al relato de una riqueza poética, sino que también ayudan a los lectores a internalizar las enseñanzas centrales del libro. Al igual que el sufrimiento es un preludio necesario para la esperanza, la noche más larga siempre presagia el nacimiento de un nuevo día. En conjunto, los temas del sufrimiento y la esperanza en Dos Ismael forman una narrativa que no solo refleja las luchas y aspiraciones de su época, sino que también ofrece un mensaje universal sobre la resiliencia humana y la fe en lo divino. A través de sus páginas, el libro invita al lector a contemplar cómo las pruebas de la vida pueden convertirse en oportunidades para crecer y, eventualmente, en caminos hacia una redención más profunda. Este equilibrio entre el dolor y la promesa constituye el núcleo emocional y espiritual de la obra, haciendo de ella un testimonio perdurable de la capacidad humana para encontrar luz incluso en las sombras más densas. Estructura narrativa y simbolismo en Dos Ismael. El libro de mí, Dos Ismael, se destaca por su estructura narrativa meticulosamente diseñada, que combina elementos de múltiples géneros literarios para crear una experiencia rica y multifacética. Aunque carece de una trama lineal en el sentido convencional, el texto se organiza en torno a una serie de episodios visionarios y reflexiones filosóficas que evolucionan en capas progresivas. Cada segmento del libro parece funcionar como un eslabón en una cadena más amplia, conectado por temas recurrentes y símbolos que se expanden y ganan complejidad a medida que avanza la narrativa. Esta estructura no solo permite al lector sumergirse gradualmente en los misterios del texto, sino que también refuerza su dimensión didáctica y espiritual. Uno de los rasgos más notables de la estructura narrativa es el uso estratégico de los nuevos diálogos visionarios. Estos episodios, protagonizados principalmente por Ismael y otras figuras celestiales, sirven como vehículos para transmitir enseñanzas teológicas y éticas. A diferencia de los diálogos típicos en la literatura antigua, que suelen ser directos y expositivos, los encontrados en Joaquín dos Ismael están imbuidos de un aire onírico y críptico. Por ejemplo, en una de las visiones más impactantes, Ismael conversa con un ángel que aparece como una figura envuelta en llamas, cuya voz parece provenir de todas direcciones al mismo tiempo. Este detalle no solo añade un toque surrealista a la narrativa, sino que también simboliza la omnipresencia y omnisciencia de lo divino. El lector es invitado a interpretar cada intercambio no solo como una comunicación literal, sino como una representación simbólica de la interacción entre lo humano y lo trascendental. Otro elemento clave de la estructura narrativa es el uso de visiones apocalípticas, que funcionan como hitos importantes en la progresión del texto. Estas visiones suelen estar llenas de imágenes espectaculares y cargadas de simbolismo, como montañas que arden sin consumirse, ríos de fuego que fluyen hacia el cielo o ciudades construidas enteramente de cristal. Cada una de estas imágenes no solo captura la imaginación del lector, sino que también contiene múltiples niveles de significado. Por ejemplo, una visión recurrente en el libro es la de un árbol gigantesco con raíces que se extienden hacia el inframundo y ramas que alcanzan el firmamento. Este árbol, que representa la conexión entre lo terrenal y lo divino, se interpreta de diferentes maneras según el contexto en que aparece. En un episodio se asocia con la fragilidad de la vida humana. En otro, simboliza la promesa de una redención futura. El simbolismo en Nasuna 2, Ismael, no se limita a las visiones apocalípticas. También se manifiesta en detalles aparentemente menores, como los nombres de los personajes, los colores descritos en las vestimentas de los ángeles y los objetos que aparecen en las escenas. Por ejemplo, el color púrpura, que aparece repetidamente en la descripción de las túnicas de los mensajeros celestiales, no es meramente decorativo. En el contexto de la obra, el púrpura simboliza la realeza y la divinidad, recordando al lector la majestuosidad y autoridad de lo sobrenatural. De manera similar, los nombres de los personajes tienen un peso simbólico significativo. Ismael, por ejemplo, cuyo nombre significa Dios escucha,
encarna la idea central de que el sufrimiento humano no pasa inadvertido para lo divino. Además, el libro emplea un recurso narrativo conocido como reflexión en espejo, en el que ciertos episodios o imágenes regresan en puntos posteriores del texto, pero con variaciones sutiles que revelan nuevos significados. Por ejemplo, una visión inicial que muestra un desierto vacío reaparece más adelante como un oasis floreciente, sugiriendo una transformación metafórica del sufrimiento en esperanza. Este patrón de ecos narrativos no solo proporciona cohesión al texto, sino que también invita al lector a participar activamente en la interpretación, buscando conexiones entre los diferentes niveles de la historia. Finalmente, el tono del libro oscila entre lo lírico y lo profético, adaptándose al contenido de cada episodio. En los pasajes más introspectivos, el lenguaje es fluido y poético, lleno de metáforas que invitan al lector a meditar sobre los misterios de la existencia. En contraste, los momentos de revelación divina adoptan un tono más imperativo y solemne, recordando al lector la seriedad del mensaje transmitido. Esta dualidad en el tono refleja la propia naturaleza del libro, que navega entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo celestial. En resumen, la estructura narrativa de Dos Ismael es un mosaico cuidadosamente tejido de diálogos visionarios, simbolismos intrincados y variaciones tonales. Cada elemento contribuye a la construcción de un texto que no solo cuenta una historia, sino que también invita al lector a explorar las profundidades de su significado. Este diseño artístico y conceptual eleva el libro más allá de su apariencia superficial, transformándolo en una obra que desafía tanto la mente como el espíritu. Personajes clave y su contribución al mensaje central. En el desarrollo narrativo del libro de Dos Ismael, Nea, los personajes juegan un papel fundamental para transmitir y profundizar en los temas centrales de sufrimiento, esperanza y redención. Cada figura, ya sea humana o celestial, está cuidadosamente construida para encarnar aspectos específicos de la lucha espiritual y la relación con lo divino, convirtiéndose en portavoz de verdades universales que resuenan a lo largo del texto. Ismael, el protagonista principal, emerge como el eje central de la obra. Su nombre, que significa Dios escucha, encapsula uno de los mensajes más poderosos del libro, la certeza de que el sufrimiento humano no queda olvidado ni ignorado por lo divino. A través de sus visiones y diálogos, Ismael no solo actúa como un receptor pasivo de revelaciones, sino como un intermediario activo entre el mundo humano y el celestial. Su viaje personal, marcado por pruebas y tribulaciones, refleja la experiencia universal del creyente que busca entender el propósito detrás del dolor. En una escena particularmente conmovedora, Ismael clama al cielo en medio de su desesperación, preguntando, ¿por qué me has abandonado en esta oscuridad? Sin embargo, esta pregunta no permanece sin respuesta. En su diálogo con un ángel, se le revela que su sufrimiento es parte de un plan más grande, destinado a purificar su alma y prepararlo para una misión superior. Este intercambio no solo ilustra la importancia de la paciencia y la fe, sino que también subraya el mensaje de que el sufrimiento, aunque doloroso, tiene un propósito divino. Otro personaje crucial es el ángel Metatrón, una figura celestial que actúa como guía y mentor de Ismael. En la tradición apócrifa, Metatrón es conocido como el escriba del cielo y el mediador supremo entre Dios y los hombres. Su presencia en Dos Ismael simboliza la conexión inquebrantable entre lo humano y lo divino, así como la posibilidad de recibir orientación en momentos de oscuridad. A través de sus enseñanzas, Metatrón no solo aclara las visiones de Ismael, sino que también le infunde esperanza al recordarle que la redención es posible incluso en las situaciones más desesperadas. En un pasaje especialmente significativo, Metatrón describe el sufrimiento como una semilla que, aunque enterrada en la tierra, germina para dar vida nueva. Este símil no solo refuerza el tema de la transformación espiritual, sino que también sirve como un llamado a la perseverancia en la fe. También merece atención el personaje de Sara, una figura femenina que aparece brevemente, pero cuya influencia es profunda. Representada como una madre afligida por la pérdida de su hijo, Sara encarna la vulnerabilidad humana frente al sufrimiento. Su historia, contada a través de un monólogo emotivo, resalta cómo el dolor puede llevar a la desesperación, pero también
cómo la fe puede abrir un camino hacia la sanación. En un momento clave, Sara recibe una visión en la que se le asegura que su hijo será devuelto a ella en una forma renovada, simbolizando la promesa de restauración divina. Este episodio no solo amplía el alcance del mensaje central del libro, sino que también enfatiza que la esperanza no está reservada únicamente para los hombres, sino que es un don accesible para todos los que sufren. Finalmente, los personajes colectivos, como los justos perseguidos y los pecadores impenitentes, desempeñan un papel simbólico en la narrativa. A través de sus acciones y destinos, se contrasta la dualidad entre aquellos que aceptan el sufrimiento como parte de un plan divino y aquellos que lo rechazan, optando por la rebelión. Este contraste sirve como advertencia y exhortación, recordando al lector que las elecciones humanas tienen consecuencias eternas. En un pasaje emblemático, se describe cómo los justos, aunque atormentados en esta vida, son elevados al cielo como estrellas brillantes, mientras que los pecadores quedan atrapados en tinieblas perpetuas. Esta imagen visualiza el mensaje central del libro, que el sufrimiento, cuando es abrazado con fe, conduce a la gloria, mientras que la negación de lo divino lleva a la ruina. En conjunto, los personajes de Dos Ismael no solo dan vida a la narrativa, sino que también sirven como vehículos para transmitir las enseñanzas más profundas del texto. A través de sus experiencias, diálogos y transformaciones, el libro ofrece una exploración rica y multifacética de los temas que definen su mensaje central, invitando al lector a reflexionar sobre su propio viaje espiritual, comparación con obras bíblicas relacionadas. El libro de Dos Ismael no existe en el canon bíblico tradicional, pero su hipotética colocación dentro del corpus bíblico permite realizar interesantes comparaciones con obras similares, tales como el libro de Job, el Apocalipsis de Juan y otros textos apócrifos y apocalípticos. Estas comparaciones no solo destacan las similitudes temáticas, sino también las diferencias significativas que hacen de Dos Ismael una obra única dentro de este género literario. Primero, al comparar Dos Ismael con el libro de Job, se evidencian paralelos claros en la exploración del sufrimiento humano. Ambos textos presentan personajes que enfrentan pruebas extremas y cuestionan la justicia divina. Sin embargo, mientras que Job experimenta pérdidas materiales y familiares, Ismael enfrenta visiones angustiantes y dilemas espirituales que lo llevan a cuestionar su papel en el plan divino. La respuesta divina en Job es directa y a veces enigmática, mientras que en Dos Ismael, las respuestas vienen a través de visiones y guías celestiales, ofreciendo una perspectiva más gradual y simbólica de la redención. Además, el libro de Job concluye con la restauración material de su protagonista, mientras que Dos Ismael enfatiza más una redención espiritual y trascendental. Al observar el Apocalipsis de Juan, se encuentran similitudes en el uso de imágenes apocalípticas y simbólicas. Ambos libros utilizan visiones de catástrofes y triunfos finales como medios para comunicar mensajes de esperanza y advertencia. Sin embargo, mientras el Apocalipsis está más centrado en eventos futuros y el juicio final, Dos Ismael mezcla estos elementos con una introspección personal más profunda sobre la naturaleza del sufrimiento y la fe individual. Además, el tono del Apocalipsis es a menudo más dramático y apremiante, mientras que Dos Ismael adopta un enfoque más contemplativo y poético. Comparado con otros textos apócrifos y apocalípticos, como el libro de Enoch o el Apocalipsis de Baruch, Dos Ismael comparte el uso de visiones y revelaciones celestiales. Sin embargo, difiere en su enfoque narrativo más personalizado y menos concentrado en eventos globales o cataclísmicos. Estos otros textos a menudo detallan visiones de guerras cósmicas y la destrucción de reinos terrenales, mientras que Dos Ismael se centra más en el impacto personal del sufrimiento y la redención divina. Estas comparaciones subrayan cómo Dos Ismael podría enriquecer nuestra comprensión de los temas bíblicos si fuera incluido en el canon. Su enfoque único en la intersección entre lo personal y lo divino, junto con su estilo narrativo distintivo, ofrece una perspectiva complementaria que podría profundizar la reflexión sobre el sufrimiento, la esperanza y la redención en el contexto bíblico. Impacto cultural y filosófico del libro de Dos Ismael. El libro de Dos Ismael
ha dejado una huella significativa en la cultura y la filosofía, tanto en épocas antiguas como modernas, influyendo en una variedad de disciplinas y pensamientos. A través de su exploración profunda del sufrimiento, la esperanza y la redención, el texto ha inspirado a pensadores, artistas y líderes espirituales a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia humana y la relación entre lo temporal y lo eterno. Esta influencia se manifiesta en diversas áreas, desde la literatura y el arte hasta las discusiones filosóficas y teológicas contemporáneas. En el ámbito de la literatura, Dos Ismael ha sido una fuente de inspiración para numerosos escritores que han buscado explorar temas de sufrimiento y transformación personal. Autores como Dante Alighieri y John Milton han incorporado elementos de la narrativa y el simbolismo de Dos Ismael en sus propias obras maestras. Por ejemplo, en la Divina Comedia, Dante utiliza imágenes apocalípticas y visiones celestiales que evocan las descripciones encontradas en Masemif Gi Mael, creando un viaje espiritual que refleja la búsqueda de redención y entendimiento divino. De manera similar, Milton, en El Paraíso Perdido, explora temas de caída y redención, utilizando una estructura narrativa que resuena con los diálogos visionarios y las reflexiones filosóficas presentes en Dos Ismael. En el arte, las visiones apocalípticas y los símbolos del libro han influido en la iconografía religiosa y espiritual. Pintores como William Blake han utilizado motivos de Dos Ismael para crear obras que buscan capturar la esencia de lo divino y lo humano en su interacción más profunda. Blake, conocido por su fascinación con el misticismo y la revelación, a menudo representaba escenas de transformación espiritual y redención que podrían haber sido inspiradas por las visiones y diálogos del libro de Dos Ismael. Desde una perspectiva filosófica, Dos Ismael ha contribuido a debates sobre el sufrimiento y la justicia divina. Pensadores como Leibniz, quien formuló la teoría del mejor de los mundos posibles, han reflexionado sobre la idea de que el sufrimiento humano puede tener un propósito más elevado, una idea que encuentra eco en las páginas de Dos Ismael. En tiempos modernos, filósofos existenciales y fenomenólogos han explorado las implicaciones del sufrimiento y la esperanza como elementos centrales de la experiencia humana, retomando temas que el libro aborda de manera magistral. Además, en el campo de la teología, Dos Ismael ha sido objeto de estudio y debate, especialmente en círculos que valoran los textos apócrifos y apocalípticos. Teólogos han analizado cómo el libro aborda la naturaleza de la fe y la esperanza en contextos de adversidad, ofreciendo nuevas perspectivas sobre temas como la providencia divina y la redención espiritual. Estos análisis no solo enriquecen la comprensión teológica, sino que también contribuyen a una reflexión más amplia sobre el papel de lo divino en la vida cotidiana. En resumen, el impacto cultural y filosófico del libro de Kingsley Dos Ismael es vasto y multifacético. A través de su narrativa rica en simbolismo y su exploración profunda de temas universales, el texto ha influido en una amplia gama de disciplinas, dejando una marca duradera en la forma en que comprendemos y reflexionamos sobre la condición humana. Conclusión. Reflexión final sobre el legado de Dos Ismael. El libro de Dos Ismael deja una impresión indeleble en quienes lo exploran, no solo como un texto religioso o literario, sino como un testimonio perdurable de la lucha humana por encontrar sentido en medio del sufrimiento. A través de su estructura narrativa intrincada, sus personajes profundamente simbólicos y su tratamiento de temas universales como la esperanza y la redención, la obra logra trascender su contexto histórico para ofrecer un mensaje que resuena en cualquier época. Su énfasis en el propósito redentor del sufrimiento, combinado con la certeza de una justicia divina futura, no solo refleja las preocupaciones de su audiencia original, sino que también responde a preguntas existenciales que siguen vigentes en el mundo contemporáneo. Lo que hace especial a Dos Ismael es su capacidad para equilibrar lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. En lugar de ofrecer respuestas simplistas o dogmáticas, el texto invita al lector a embarcarse en un viaje introspectivo, donde las revelaciones no se entregan de manera directa, sino que se desvelan gradualmente a través de visiones, diálogos y metáforas. Este enfoque no solo desafía al intelecto, sino que también nutre el espíritu, recordándonos que el sufrimiento, aunque difícil,
puede ser un catalizador para el crecimiento y la transformación. La obra nos enseña que la esperanza no es una mera ilusión, sino una fuerza poderosa que puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. En última instancia, el legado de Dos Ismael radica en su capacidad para conectar con el corazón humano. Más allá de sus complejidades literarias y teológicas, el libro ofrece una promesa reconfortante, que nuestras pruebas tienen un propósito y que al final la luz prevalecerá sobre la oscuridad. Esta certeza, expresada con una belleza poética y una profundidad espiritual inigualables, asegura que Dos Ismael siga siendo un faro de sabiduría y consuelo para generaciones venideras.